Buenos días, son las 6:12 en la mañana. Moraima, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Bien? Hola, muy buenos días, muchachos, compañeros, buenos días, Puerto Rico, agradecidos del Señor por permitirnos estar de pie, aquí estamos. Eso es. Esta mañana, no sé cuántas informaciones ustedes hayan podido recopilar. Yo tengo algunas que me parece que, ¿verdad?, las tenemos que mencionar. No sé si vieron los videos que han corrido acerca de las protestas en Chile, Sí. donde dos iglesias que representan monumentos nacionales, allí en la capital chilena, fueron quemadas por protestantes que simplemente pues tienen un sentido de disgusto con el gobierno. Y mi pregunta es, todos los que tienen un disgusto, que aquí en el verano del año pasado hubo uno, ¿los autoriza a quemar iglesias? Horrible. Dos iglesias católicas quemadas, totalmente, vandalizadas, sin respeto a la iglesia, sin respeto Correcto. a una institución que representa la fe de un pueblo. La fe de mucha gente. Eso es así. Mucho más que un edificio histórico bonito, estamos hablando de atentar contra un símbolo de fe. Así es. Y un lugar donde la gente va ¿verdad?, a alimentar su vida. Donde no se le hace daño a nadie, No. es irónico, ¿verdad? ¿Cómo puede ser destruido un lugar donde se ofrece ayuda y no se daña ni a una sola persona? Por el contrario, se recibe a los que son dañados. Así y es. que termine de esta manera es muy triste. Se ve el esfuerzo, se ve el dolor, se ve el sudor, se ven las lágrimas, las noches de desvelos para poder levantar un lugar de ayuda y que sea destrozado en segundos. Así Duele. es. Totalmente ver en el video. Nosotros subimos un video a la página de Facebook. Yo subí un video a la página de Facebook de Nueva Vida ayer, solidarizándome con el pueblo católico de Chile y ver que en una de las iglesias se trepaban y salían hasta por la fachada de afuera tumbando las imágenes o las estatuas, ¿no? De forma vandálica. Wow. Me parece que es el extremo de una falta de respeto que tú dices. Puerto Rico tiene caldo de cultivo para eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando se formó el perreo, ¿cómo fue que le dijo el Perreo es intenso. perreo intenso? Fue en la Catedral de San Juan, ¿cierto? Eso es así, Sí, en las sí. escaleras, ¿no? A la entrada, en la puerta. Fue justo en las escaleras a la entrada, sí. Y no estoy exagerando, para mí es el mismo espíritu que opera, Es cierto. el mismo espíritu de falta de respeto. Esto es cualquier cosa, la iglesia es cualquier cosa. Y estos grupos que precisamente luchan por múltiples derechos. Fíjate cómo terminan faltándole respeto a la iglesia, a la fe, al pueblo cristiano, al Señor, a Dios. Tienes derecho de ser ateo si tú quieres, pero porque tú eres ateo y no te quieres someter a nadie, no quemes una iglesia. Ok, o sea que en Puerto Rico nosotros tenemos que estar ojo avisor porque el mismo espíritu es el que se está moviendo acá. Sí, una irreverencia, una falta de respeto. Total. Sí. Fí- fí- Fíjate que el concurso de Matria al Nuevo Dímetro va en esa línea. A quienes señalan como machistas, la joya machista, Nueva Vida 97.7, y a figuras de mujeres que forman parte de este emisor. O sea, el mismo espíritu operando, ¿no? Y no estoy exagerando, ahí está la evidencia. Sí. Y aquel que piense, no, pero no se puede comparar, mi gente, las cosas comienzan poco a poco. Exactamente. Comienzan poco a poco, hasta si nadie hace nada, Ajá. entonces se disparan Exactamente. a hacer cosas grandes. ¿Y por qué llegar ahí? Ujú. ¿Por qué llegar ahí si tenemos los medios y el instrumento llamado voz para combatir? Nos corrían que es perreo combativo, es verdad, eso fue el Ichu que se formó. ¿Se acuerdan de eso? Sí, el perreo intenso lo dijo, por eso yo estoy en la línea contigo. El que yo tengo en mi mente es el que dice Fernán. No, fue Que que es el callejero, pero el combativo es el de ese día allí. Ah, el ok. de ese Así día. le llamaron ellos. Ellos sí, Ah. porque era como que ¿y cómo es posible que le llamen de esa manera? O sea, y frente a una iglesia. Exacto. Combatiendo qué cosa. ¿Combatiendo qué Ajá. cosa? Exacto. Sí. Así fue que se le llamó combatiendo qué cosa. De hecho, para los que quieren secuela, solamente puedo mencionar que le hicimos llegar una carta a tanto al Nuevo Día como al periódico Metro, ¿verdad? Que uno de los abogados preparó. Nosotros estamos analizando si la damos a conocer esa carta o si la publicamos, pero le dejamos saber por escrito y los hacemos responsables de la seguridad nuestra, del personal de Nueva Vida,
de todos los que colaboran aquí, principalmente todas aquellas que fueron señaladas, porque todas fueron mujeres las señaladas en el equipo de trabajo de la emisora. Le dejamos saber por escrito que los estamos haciendo responsables por cualquier cosa que pase, porque mira cómo se dispara cuando poco a poco se va faltando el respeto. Y el caldo de cultivo es, no hay consecuencia. En el caso aquí de San Juan, ¿a quién arrestaron? Eso fue vandalizar una estructura. Sí, claro. Una estructura privada, que le pertenece a la iglesia. ¿A quién arrestaron? ¿A quién le sometieron cargos? Absolutamente a nadie. O sea, cuando una sociedad delinque, un grupo de la sociedad delinque y no hay consecuencias, pues le estás diciendo, lo puedes seguir haciendo. Sí. Y siempre van en escalada, en algo más fuerte. Y entonces se vacila con eso, ¿no? Luego se toma como una broma, como un chiste. Correcto. Como algo que no tiene, ¿verdad? Ninguna repercusión. Tú sabes, y no es así, todo lo contrario. Así es. De hecho, para mostrar nuestra sensibilidad y para mostrar en la práctica lo que somos, Pedro Julio Serrano ayer hizo un anuncio que se retiraba de las redes, el activista Pedro Julio Serrano, porque su mamá está en una condición de salud muy difícil y que él quiere estar full cuidando a su mamá y pidió las oraciones del pueblo. Wow. Nosotros queremos decirle a Pedro Julio Serrano que en este segmento vamos a orar por tu mamá, Pedro, y por ti. Porque los cristianos no negociamos la diferencia de posturas con la necesidad espiritual que cualquier persona tenga, ¿ok? Así que estamos bendiciendo a tu mamá, Pedro, ¿verdad? Le pedimos al Señor que la sane, que la levante, que le dé muchos años de vida para que tú la tengas, y sabemos que tú eres un individuo, un ser humano, una persona que tienes necesidades también. Y el Cristo que murió en la cruz del Calvario por nosotros tres los que estamos aquí, también murió por ti. Y proveyó perdón y salvación para ti también, así como proveyó perdón y salvación para nosotros. Al final de este segmento vamos a estar orando por Pedro y por su señora madre, porque eso es lo que él está pidiendo. Y si hay alguien que nos encanta la oración y cubrir a la gente con oración, es a nosotros. Qué bueno. ¿Ok? Así que esta mañanita ya mismito oramos por Le ha eso. pasado fuertes en los últimos meses, ¿verdad? Primero lo de la violencia y mire, mi gente, es un ser humano que lo vamos a estar cubriendo, y ojalá los que se encargan de darle share a otras cosas, ¿verdad? Le compartan a él que en Nueva Vida estamos orando Totalmente. por él, por su familia, por su mamá. Nosotros los que tenemos a nuestras mamás sabemos cuán valiosa es. Oye, para él retirarse de las redes, para cuidar a su mamá, quiere decir que allá adentro hay sentimientos hacia quien lo trajo al mundo, y eso es válido, eso se valida. Así que aquí estamos para ti. ¿Tienen alguna información que hayan visto por ahí que la quieran resaltar? Preocupado por una información que encontré que revela que hay una cantidad, y no son uno o dos, y aunque no sé exactamente cuál es la cantidad final, pero hay una cantidad de cuarteles de la policía operando en Puerto Rico con un solo agente. ¡Wow! Lo que pone al descubierto, ¿lo viste? Lo que pone al descubierto una situación que es realmente preocupante, ¿no? O sea, un cuartel funcionando con un solo policía. Hay un retén, hay un supervisor y un agente. Wow. Y eso viene a colación ayer por el caso de la chica Isadora, mejor conocida como Pinky, que lamentablemente falleció, que segundos antes pasaba una patrulla por allí, una sola patrulla. Entonces no había manera, de hecho no se dieron cuenta, pero no había manera, quizás si se daran cuenta de combatir algo así, porque... Claro, tienes que pedir refuerzos. Tenían que pedir refuerzos y no lo hay. Exacto. Y no lo hay, eso era lo que se estaba discutiendo ayer. Entonces, esa es la policía que tenemos hoy, que ambos partidos principales, disculpen gente, no se ofendan conmigo, vamos a decir las cosas como son, como dice el profe. Esta es la policía que tenemos hoy, de dos partidos principales, que han visto cómo se han ido retirando los policías y reduciéndose ese cuerpo al nivel que está ahora, y le tienen un salario miserable. Y no llaman la atención de nuevos interesados, porque obviamente la oferta del Estado en salario para un policía juega un papel, pero derrochan millones de dólares en los amigos del alma de los dos partidos principales. Todo el mundo sabe que es así. Sí, eso es así. Entonces, ¿cómo podemos faltarle el respeto a un pueblo de decir, dame la oportunidad de gobernarte para que tengamos la educación que tenemos, la policía que tenemos? Esto llora ante los ojos de Dios. Y que nosotros como electores digamos, es verdad, tú tienes razón, aquí está mi voto, déjame sin policía, déjame sin maestros con salarios de hambre también.
Y que los maestros lleven los borradores, las tizas, los papeles que van a usar los estudiantes. Sí, por favor, que el 3 de noviembre llegue porque esos son los partidos que yo quiero seguir, que me gobiernen, que nos gobiernen. O sea, disculpen que sea así, pero esta es la verdad. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esto sea así? Con el consentimiento de nosotros. ¡Wow! ¿Cuántos cuarteles con un solo policía, con 3 policías? Pues no tenemos seguridad, nos quedamos sin seguridad. ¿Tú te imaginas la condición emocional, o sea, en la que se puede encontrar un policía que sabe que está solo literalmente en una comunidad y que si algo complicado sucediera, digo, o sea, pensar que se va a tirar solo es bien ingenuo, ¿no? O sea, y eso expone a la comunidad. No solamente está en riesgo la comunidad, la vida de ellos también. Claro. Por eso, porque sí. no es fácil combatir un solo policía. De hecho, yo fui hace un tiempito atrás a una capilla que yo suelo ir a orar, una capillita bien pequeña, solo caben 10 personas, y me testificaban que hace unos añitos atrás 2 policías llegaron allí llorando, temblando y no sabían lo que le pasaba, uniformados, se tiraron de rodillas a la capilla y cuando le preguntan qué les ocurre, que se asoman, ellos señalan, la patrulla estaba llena de orificios de balas, los habían intentado matar. Y el refugio que ellos encontraron fue aquella capilla. Uh-huh. Entonces es bien impresionante que hasta ellos les estén tirando. Exacto. O sea, hasta la vida de ellos está en riesgo. Y cuando tú ves el reporte siempre es así, pero el de Pinky Kirby, una de las cosas que los oficiales mencionaban era la multitud de diferentes casquillos de balas de diferentes calibres con los cuales fueron a ejecutar ese trabajo. Entonces, esos son los mismos tipos con esa multiplicidad de armas potentes que se van a enfrentar a un policía. Por eso. Eso fue frente a un restaurante, ¿no? Sí, el Cayo del Caribe. Wow, escuché que unos minutos antes estaba Ferdinand con la familia. Wow. Ahí, sí. Ferdinand subió un video. ¿Oh, sí? Sí, anoche él subió un video donde él transitaba minutos. Wow. A minutos de la escena. Y esa es la policía que tenemos abandonada por los 2 partidos principales desde cuando antes teníamos 21 mil oficiales de la policía. Nos quedan 9,000. 9,000. Ahora, ustedes... Y la gente quiere seguir votando igual, de verdad, en serio. Mira, Juan Carlos, yo sé que tú estás con César, no le des el voto a César, pero tampoco se los deja a los partidos principales entonces. O sea, si te sientes en paz conmigo, no votando por César Vázquez, pues tampoco vote por los 2 partidos que nos han traído hasta aquí y que nos tienen lo que estamos discutiendo esta mañana, por favor. Uh-huh. ¿Ustedes ven policías cuando están en la calle regularmente? No. Antes se ven policías en cada esquina. No. Yo camino 1 hora el expreso. Sí. Subiendo, o sea, bajando y subiendo todos los días. Y yo no veo un policía nunca. Mira, yo soy del oeste. Ir por el área norte y entrar al expreso de Arecibo. Ajá. Si tú no ibas a las 55 millas que eran, había ronda de policía 24/7 en el expreso de Arecibo hace 10, 12 años atrás. Por lo menos 10 años atrás. Fantasma, el expreso de Arecibo. Sí. Fantasma, totalmente fantasma. Por la libre, por ahí para abajo. Yo que voy por lo menos mínimo 2 veces al mes al oeste, o sea, cada 2 semanas mínimo. Voy más, pero como mínimo 2 veces al mes. No, mano, no me encuentro uno. Y llego a Aguadilla y no me encuentro uno. Bueno, vaya nuestro saludo, nuestro abrazo, nuestro apoyo a los policías que nos sintonizan y que encuentran en nuestra programación apoyo, fortaleza. Los bendecimos, son unos héroes, pero espectaculares con lo que tienen a la mano. Es una cosa impresionante, los millones de dólares que se derrochan, pero no hay más dinero para salario digno de la policía. 4,000 millones en educación que no llega ni siquiera a los maestros que son ahí, los que son el muro de contención. Y los pobres ahora no pueden ni hablar porque rápido les ponen un celular y los ponen live para que la gente vea lo que están hablando. Sí. O sea, es difícil. Sí. La conciencia de este pueblo tiene que cambiar y los 2 partidos principales, contrario a decir no voten el voto con otro, reelíjanos a nosotros porque tenemos la posibilidad de ganar más que nosotros 2, envíele un mensaje contundente de que usted no es esclavo más de su partido. Su estatus es aparte, pero usted no es esclavo de su partido. Por favor, envíele un mensaje a ver si en el 2024 se arreglan y vienen con una cosa seria y le dicen, mira, al que es PNP, esta es la oferta de nosotros este año y la vamos a ejecutar. Y el que es popular, vamos a ejecutarle y que se pongan para su número. Pero si cientos de miles de maestros, 30 y pico mil maestros, le siguen dando el voto a quien los tiene con un salario de hambre, pues ¿qué va a pasar?
Si 9,000 policías le sigue dando el voto por cuestión de a los que lo tienen con un salario de hambre y condiciones de trabajo horripilantes, pues entonces no te quejes que te sigan tratando así, porque siempre ha sido así. Se me quedó la última noticia, pero la menciono rápido. Un experto de la ONU dice que las iglesias deben aceptar las ideologías progresistas. Ideologías progresistas. Lo voy a subir hoy en la página de Facebook de la emisora durante el día para que estén pendientes, porque la iglesia ya para la ONU, ya más de frente, todo el mundo está subiendo postura y hablando de frente. Esto es una información oficial. Un experto de la ONU con nombre y apellido dice, las iglesias del mundo, como son fundamentalistas y no transan en un montón de cosas de moralidad y valores, se han convertido en el escollo más grande para que vivamos de una manera armoniosa y en paz. Qué increíble. Lo publico durante el día. Oye, y qué interesante que se inventan cada término que suena tan interesante, ¿verdad? Sí, exacto. Ideología. Bello y precioso todo. Nos hace una aclaración Sandra, gracias, a través del Facebook. Nos dice que no son 9,000, son 6,000. 6,000 policías. A mí también me lo están aclarando por acá, 6,000. Hermano, 6,000 policías. Ella trabaja en la policía, digo yo. No sé, dice que... Es más, para decirte más, creo que precisamente en el programa Jugando Pelotadura que lo mencionaron que eran 11,000 y pico, pero 2,000 están fuera por distintas razones de salud, por lo que nos quedan 9,000. Me gustaría que nos citara la fuente de esos 6,000, o sea, aclaramos lo que tengamos que aclarar, pero hasta ayer yo escuché que eran 9,000. Si es 6,000, imagínate. Si es 6,000, podemos decir básicamente que no tenemos policías. Claro. O sea, claro, porque demasiado. esa distribución, o sea, ¿cómo será, verdad? Entonces, el crimen queda impune. Se ha publicado claro. que el 93% de los crímenes en Puerto Rico tienen impunidad. Solamente se resuelve un 7% de los crímenes que se cometen aquí. Esto se llama permiso, esa es la licencia de James Bond, License to Kill, porque la posibilidad de que te cojan y te procesen es prácticamente ninguna. Y vamos a votar por eso otra vez. No puede ser. Y vamos a votar por eso, pueblo. Y vamos a elegir otra vez a cualquiera de los dos partidos principales para eso. ¿Me están hablando en serio? O yo fui, o sea, ¿dónde está la locura? ¿La tengo yo o dónde está? Estás en lo correcto. Mira, está hablando, me está escribiendo un policía, no lo conozco obviamente, está escribiendo al inbox, dice, estoy de acuerdo con lo que están hablando, como policía me siento descuidado, nos han descuidado. Antes las academias eran de 3,000 policías, las academias. Ahora son entre 130 y 140. Wow. Las exigencias para entrar son tan y tan fuertes que no hay policías entrando. Por ejemplo, no los están permitiendo con tatuajes, por estudios, no son aceptados. O sea que cada vez las exigencias son más fuertes. Y nos aclara que está entre 8,000 a 9,000, que él entiende que ahora mismo está entre esos números que estamos mencionando. Así que no sabía eso, que las exigencias para entrar están más fuertes cada día. Y de la academia de ser 3,000, ahora hay de 130 a 140. Si son justificadas las nuevas exigencias dentro de unos parámetros, nice. Sí. Pero tienen que subir el salario, porque si tampoco subes la oferta de cuánto vas a pagar a alguien que arriesga la vida los 7 días de la semana, pues mira, no vas a ser atractivo. Y ante tanto despilfarro de millones de dólares del gobierno, por favor, la educación y la seguridad son 2 renglones principales. En cada encuesta le preguntan a los candidatos, seguridad, educación, pero precisamente a las 2 figuras de la educación y de la seguridad, la policía y los maestros, arrollados. Compren ustedes los papeles, maestros, y pinten ustedes el salón de clase. Y ellos quieren que no votes el voto con un partido emergente, quieren que tú les el voto a ellos para seguir tumbándose el billete todo el tiempo ellos. Eso es en serio. Si yo fuera maestro, Dios mío, ¿qué mensaje yo enviaría? Confíes en ellos otra policía. vez. Que confíes en ellos otra vez, 40 años después, otra vez. Exactamente. Mira, él dice que antes con un grado asociado más los entrenamientos, pues entraban. Ahora no, ahora se necesita un bachillerato. Así que, pues, no entiendo exactamente por qué los estudios, porque si con el grado asociado más los entrenamientos que tienes que pasar había sido suficiente, pues... Bueno, si tú exiges ahora de grado asociado a bachillerato, pues tienes que pagar más, porque esa persona estuvo preparándose académicamente más. Con más razón tiene que haber más. O sea, es absurdo dinero, claro. Tú exiges subir la vara para decir, esto es lo que te vamos a pagar.
Porque en todas las disciplinas, el que sigue estudiando más recibe mejor paga. Seguro. Eso cuesta más. Menos la policía de Puerto Rico. Wow, man. Es un insulto. Sí. Es un insulto a la fuerza, de verdad. Bueno. Pero voten igual porque quieren ganar elecciones, pero no que Puerto Rico gane. El que quiera ganar elecciones, pues mira, quédese con cualquiera de los dos. Y usted va a ganar uno de los dos, aparentemente, ¿no? A no ser que en estos días hay una repulsa del pueblo. Una virazón. Una virazón expresada en el día 3. Estamos a tiempo para producirla. Oh, muchacho, hace rato. Sí, hace rato. Y que los cristianos se dejen, el sector de cristianos que no ha despertado, decir, no me hables de política, déjame seguir siendo de este color. Pues bueno, pues si ese es el Puerto Rico que el día 4 de noviembre tú quieres, dale, como dicen los mexicanos, como decía el Chavo del Ocho, dale para adelante. Bueno, son las 6:32 en la mañana. Tenemos que hacer una pausa y ya tenemos a nuestro amigo el doctor William Ruiz. Oh, ahí, chacho, cogió el discurso Willy ahí en el lobby. No, pero tremendo. Ya está con Importante. nosotros listo en breve. para tremendo tema para las chicas. Así es. Regresamos ya. Las 6:33 en la mañana, Puerto Rico. Muy buenos días. Estás en Ruta Nueva Vida 97.7. 6:33.